Bienvenidos estudiantes de la materia del sistema de control interno. Vamos a dar una video lectura acerca del nuevo tema. El control interno en el riesgo de la auditoría. Lo que pretendemos con este tema, el objetivo es de que ustedes conozcan cuál es la importancia para las auditorías, el estudio del control interno en una empresa. Según las normas internacionales de auditoría, una auditoría de estado financiero, su objetivo es emitir una opinión acerca de la razonabilidad de la misma. El propósito de la auditoría es brindar seguridad razonable acerca de la información financiera de una empresa y que esté libre de errores sustanciales y aseveraciones erróneas. Al expresar una opinión, el auditor puede tener los siguientes riesgos: que existe un error sustancial en la preparación de los estados financieros, que los controles internos fallen y no se detecte error, y que el proceso de auditoría falle y no se detecte error. Lo que estamos buscando siempre es que la información financiera esté libre de errores, que los procesos estén libres de errores. En este caso, el objetivo fundamental es encontrar errores y fraudes en la información financiera de una empresa. El auditor interno, ya sabemos que lo que busca es manejar todas las evaluaciones de riesgo de una empresa para poder elaborar actividades de control, poder mitigar ese riesgo y lograr los objetivos organizacionales de la empresa. El auditor interno trabaja de una manera macro, es decir, revisando, examinando todas las operaciones desde la empresa, desde el gerente hasta el último cargo, hasta el menor cargo que existe dentro de la misma. El auditor interno debe enfatizarse en el examen de los siguientes aspectos: la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información, el cumplimiento de disposiciones legales, la protección de activos, el uso eficiente y económico de recursos y el logro de metas y objetivos. O sea, su primera función es coadyuvar a la empresa a lograr los objetivos por medio de que revisando los procesos, las evaluaciones de riesgo, porque eso te va a dar cumplir con los objetivos de protección de activos, de cumplimiento de leyes y la confiabilidad en la información financiera, que es un aspecto muy importante dentro de la empresa. Los controles podemos definirlos en controles generales y controles específicos. Los controles generales tienen que ver con las operaciones de la empresa y no tienen nada que ver con el aspecto contable, con la información financiera. Los controles específicos tienen que ver con la información contable, es decir, con los saldos que aparecen en los estados financieros de la empresa, y tienen que ver con el origen de estas operaciones hasta los saldos finales que aparecen reflejados en los balances generales y estado de resultados. Los controles generales, ya sabemos que la gerencia es la responsable de establecer un control interno dentro de la empresa. La gerencia puede violar el control interno en alguna de estas causas cuando la empresa esté experimentando numerosos fracasos, cuando falte capacidad de capital de trabajo, cuando la remuneración de la administración esté ligada al resultado y cuando se obtienen beneficios en exponer resultados más bajos. Estos son indicios de que el sistema de control interno está fallando de la empresa cuando vemos que una empresa está con falta de liquidez, en este caso no tiene dinero para afrontar sus operaciones, sus gastos y sus inversiones. Esto nos indica que algo mal está pasando, entonces está fallando el sistema de control interno. Igual cuando están experimentando fracasos, los fracasos se deben a que no existe un adecuado sistema de control interno en la misma. Y también cuando la remuneración de la administración esté ligada al resultado, en este caso pueden haber ahí errores porque el administrador está ganando en base a los resultados de la empresa y puede haber mucho maquillaje en la información financiera. El auditor externo y el control circundante. Sabemos que
una similitud entre el auditor externo y el auditor interno es que ambos estudian el sistema de control interno de una empresa desde diferentes perspectivas. El auditor interno es un trabajador más de la empresa y por lo tanto tiene un acercamiento más a lo que es el sistema de control interno, ya que él es el que diseña, implementa, controla y le da seguimiento al sistema de control interno de la empresa, y como está trabajando diario, entonces puede ver más de cerca cuáles son los riesgos que pasa la empresa, mitigar esos riesgos hablando con el gerente general o con los socios y viendo de qué manera se llegan a acuerdos y se corrigen esos riesgos que pasan dentro de la empresa. Mientras que el auditor externo ve desde una óptica de afuera lo que es el sistema de control interno de la empresa y es lo que le va a ayudar a él en su alcance de auditoría para determinar qué prueba va a utilizar en esa información financiera. Sabemos que sí existe un buen sistema de control interno en la empresa, eso le da mayor confianza al auditor externo y sabe por ende que esa información está preparada de una forma correcta, o sea que hay menos errores. En el caso de que no exista un sistema de control interno o es muy débil, en este caso el auditor externo sabe que tiene que utilizar más pruebas sustantivas para poder determinar esa certeza razonable y que a él le dé la confianza a la hora de emitir una opinión acerca de esa información financiera. Los ciclos de información contable van desde que obtenemos un documento en contabilidad, cómo vamos registrando esa información hasta que obtenemos unos saldos en las cuentas de mayor de los estados financieros. Si bien es cierto, tenemos saldos mayores, que son los que se muestran al usuario externo en la parte de los estados financieros, sabemos que estas cuentas de mayor tienen su cuenta en donde está detallado todas las operaciones hasta llegar a ese saldo de mayor. Y también debemos de saber que esos montos ahí con cuentas de mayor tienen que tener información adicional que nos ayuda en el proceso del registro. Por ejemplo, los datos de nombre de cliente, la dirección, artículo, cantidades, los precios. Esto lo vamos viendo, por ejemplo, en los sistemas contables computarizados a la hora de registrar, por ejemplo, las ventas, una factura de venta. Entonces el mismo sistema te pide el nombre del cliente, te pide la dirección, te pide el número de teléfono, el número RUC, te pide cuánto es la cantidad de artículos que vas a vender, cuánto es el precio unitario y después te da el monto de la venta, asimismo el monto del IVA y el total. Entonces toda esta información que se produce o se va generando diariamente en la empresa es la que se va registrando en los sistemas contables y permite tener un control detallado en este caso de los clientes, de los proveedores, y lo que nos ayuda a lo que es llenar o cumplir con el ciclo de la información contable de la misma. El control interno en la auditoría de estado financiero. El contador público debe efectuar un estudio o evaluación adecuado del control interno en la empresa que está examinando, con el fin de determinar la confianza que puede asignar a cada fase y actividad del negocio para precisar la naturaleza, alcance y oportunidad que ha de dar a sus pruebas de auditoría. Es lo que les estaba diciendo, que en el caso del auditor externo que va a revisar los estados financieros de la empresa con el objetivo de emitir una opinión acerca de la razonabilidad de la misma, un estudio importante es examinar el cumplimiento del control interno de la empresa, porque esto va a determinar al auditor externo lo que es su naturaleza, su alcance y lo que son las pruebas de auditoría. El estudio de evaluación de control interno tiene como objeto primario la formulación de un programa de auditoría. En el programa de auditoría vos vas a determinar qué pruebas vas a realizar en base a cómo está el sistema de control interno de esa empresa. La forma de hacer el estudio y la evaluación del control interno existen tres métodos: el método descriptivo, el método gráfico y el método cuestionario. El que más hemos utilizado hasta la fecha es el método de cuestionario,
Por ejemplo, yo lo expliqué en Auditoría 1 y me imagino que todos ya conocen acerca de este método, que elaborábamos cuestionarios en la área donde íbamos a estudiar. Y por ejemplo, hacíamos un cuestionario de control interno para caja chica, un cuestionario de control interno para banco, porque nuestro objetivo con este cuestionario era ver si se cumplen las políticas y procedimientos para esa área, y eso nos va a determinar qué tan fuerte o qué tan débil está la empresa en lo que es la implementación del sistema de control interno. El primer método es el descriptivo. Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos utilizados por el personal en las diversas unidades administrativas que conforman a la empresa, haciendo referencia a los sistemas o registros contables. En este caso, este método lo que te permite realizar es describir los procesos. Entonces, tipo informe, vos vas detallando cómo son los procesos. Ejemplo, en caja chica, el proceso es que se le entrega el dinero al responsable, al custodio de caja chica, por medio de una remisión. El responsable de caja chica la recibe, utiliza el dinero para los diferentes gastos menores que pueden ser menores a 1.000 Córdoba. Entonces es una descripción de las actividades que se dan en las diferentes áreas que conforman la empresa, haciendo énfasis siempre en sistemas o registros contables. Entonces, toda esa información que ayude a lo que es los procedimientos y registros contables es lo que nosotros vamos a describir mediante este método. El segundo es el método gráfico, que señala por medio de cuadros y gráficas el flujo de las operaciones de la empresa. Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos donde se encuentran debilidades de control, aun cuando hay que reconocer que se requiere de mayor inversión de tiempo por parte del auditor en la elaboración del flujograma y habilidad para hacerlo. En este caso, el auditor va a describir por medio de gráfica cómo son los procesos dentro de la empresa. Entonces, como le estaba describiendo con caja chica, entonces va a salir que el contador le entrega el dinero. Primero que se emite un cheque para caja chica, el mensajero lo va a cambiar al banco, regresa con el dinero al contador, después el contador se lo entrega al responsable de caja chica. De forma gráfica vas a describir el proceso. Y te puede indicar con puntos donde se encuentran debilidades de control, pero para este caso nos dice que el auditor debe de poder realizar estos flujogramas y tiene que tener una habilidad para hacerlo. Entonces tiene una persona que esté capacitada, bien puede utilizar el método gráfico como un método de análisis del control interno de la empresa. El método de cuestionario del que les hablaba, que es el que más hemos usado, consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el auditor, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las operaciones y quién tiene a cargo la función. Yo les decía que no, cuestionarios de control interno hay que comenzar con las preguntas de cajón. Por ejemplo, en banco, tu primera pregunta tiene que ser si existen cuentas bancarias, si la empresa tiene cuentas bancarias. Eso, ya sabemos que son preguntas cerradas, si no, en el caso de que nos extiendan algún tipo de información, la podemos incluir dentro de observaciones. Lo que estamos buscando es ver qué se cumple, qué no se cumple en los procedimientos de la área o de las cuentas que vamos a estudiar. Por esto, que primero lo que debemos de hacer es, como auditor, ver los estados financieros que nos están entregando con saldos finales el cliente y estudiar qué áreas son las que vamos con mayor debilidad, que vamos a ponerle más énfasis para estudiarla y ver si se cumple o no se cumple con el sistema de control interno en esa área. Para eso debemos de primero, como nos indican las normas internacionales de auditoría, tener un conocimiento del negocio
Y después de, esto, de ver los estados financieros ya podemos nosotros tener la plena seguridad de qué cuentas son las que vamos a estudiar. Le vamos a poner mayor énfasis porque queremos ver cuáles son las debilidades de control interno que existen en esas cuentas o esas áreas. Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas indican la existencia de una adecuada medida de control, mientras que las respuestas negativas señalan una falla o debilidad en el sistema de control interno. Podemos verlo con preguntas, ejemplo, en el área de banco. Si vos decís, se efectúan conciliaciones bancarias en esta empresa, entonces una respuesta positiva, sí, las elaboramos. Quiere decir que hay una medida de control interno. Si te contestan que no, entonces nos indica que hay una debilidad o una falla de control interno, en este caso, al no realizar una conciliación bancaria. En lo que sería caja chica, una pregunta es si elaboran los arqueos sorpresivos a los tenedores de las cajas chicas. En este caso, la respuesta positiva nos va a indicar que existe una medida de control interno. La respuesta negativa nos va a orientar que hay una debilidad ahí de control interno. Entonces, los cuestionarios son esas interrogantes que nos van a dar en sí qué medida, que si hay un adecuado control interno o si hay fallas o debilidades en el sistema de control interno de esa empresa. Con esto concluimos lo que es el control interno en el riesgo de la auditoría, haciendo un resumen de qué tan importante es el sistema de control interno en los procesos de auditoría de una empresa. Ya sabemos que esto nos va a ayudar o es fundamental el estudio del control interno, tanto para las auditorías externas como las auditorías internas, ya que es una similitud de ambas estudiar el sistema de control interno de una empresa, porque el control interno nos va a dar qué tan fuerte o qué tan débil son las políticas, procedimientos de los registros contables. Y los objetivos de toda auditoría es brindar seguridad razonable de la información financiera, es decir, que la información financiera esté libre de errores, porque si nosotros encontramos errores, quiere decir que pueden haber errores de poca importancia, que simplemente los tratamos por medio de ajustes contables. Pero pueden haber errores sustanciales que nos indiquen que en esa empresa puede existir un fraude. Y en este caso, ese fraude es lo que está haciendo que la empresa se encuentre sin liquidez y que esté pasando por situaciones de pérdida cada año. Y ahí la importancia del control interno en todo tipo de auditoría. Todo tipo de auditoría va a empezar viendo cómo es el sistema de control interno de esa empresa, si es débil o es fuerte, porque eso me va a permitir a mí plantearme lo que es el alcance, el objetivo, las pruebas y en los programas de auditoría. Eso me va a determinar todo mi trabajo como auditor, qué tan fuerte o qué tan débil es el sistema del control interno de esa empresa. Esta es la videolectura del tema control interno en el riesgo de auditoría para que ustedes puedan comprender el control interno en una auditoría a los estados financieros de una empresa. Bueno, buenas tardes.